El conferencista que sigue me pidió que tuviera yo el honor de presentarlo. El señor Leopoldo Hernández Lara es un amigo entrañable, alguien que ha puesto sudor y lágrimas en investigar y en buscar la verdad durante más de 20 años. Y algo que es bien importante es que es un mexicano como nosotros, que simplemente empezó a buscar respuestas, y lo malo es que se cayó en el hoyo del conejo y llegó a donde estamos todos nosotros, o sea que ya se amoló. Entonces, él nació en la Ciudad de México y realizó estudios a nivel universitario en la Escuela Nacional de Economía. ¿Sí? Al menos sabe más de dinero que yo, porque yo nomás no. En donde recibió su licenciatura en el 1965. Posteriormente obtuvo la maestría en Economía en el Center for Development Economics en Williams College, en Massachusetts, Estados Unidos, en 1967. Ha impartido clases de Economía en la Universidad La Salle, en el Instituto Tecnológico Autónomo, en la Universidad Nacional Autónoma de México y a nivel maestría en el Poli. Ahí nos dirán si es burro, puma, o ustedes dirán a ver cuándo da clases en el TEC, ahí en Alma Mater, que nomás estamos por ahí. Durante casi 25 años prestó sus servicios profesionales a bancos mexicanos y extranjeros, así como a empresas de consultoría y de datos. ¿Qué va a decir un economista de la Biblia, no? Sin embargo, desde hace más de 23 años se dedica como autodidacta a la investigación formal en las áreas de filosofía e historia de las religiones. Fue profesor titular y coordinador del diplomado en análisis e historia de las religiones en la UNAM, Campus Cotitlán, y ha impartido cursos en el Instituto Cultural Helénico y en Casa Lam. También da clases privadas, y pues sale barato, no cuesta un cambio. Ha dictado conferencias en universidades e instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Desde 1988 es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudio de las Religiones, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas, SOMA. Quiero darle un gran aplauso a un amigo entrañable, Leopoldo Hernández Lara. Por favor, ahorita vamos. Gracias, Polo. Entonces, él nos va a dar la conferencia ¿La Biblia es la palabra de Dios? Muchas gracias. Gerardo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que yo me haría, y ustedes van a coincidir conmigo, es ¿qué demonios, y uso la palabra demonios, está haciendo un teísta agnóstico en el primer coloquio de los ateos? Casi una herejía. Pero hay una pequeña razón. Estamos en la misma lucha. Yo en realidad soy antirreligioso, abierta y descaradamente, y de alguna forma eso ya me identifica con ustedes y justifica, espero, mi presencia en este colegio. Como dijo Gerardo, la Biblia es la palabra de Dios. Yo viví en una casa aquí en la Ciudad de México hace algún tiempo, y yo creo que era un lugar muy socorrido por los jóvenes, ¿cómo se llaman estos que van a cada rato a las casas? Los testigos de Jehová. Y la primera pregunta que me hacían, yo me divertía mucho con ellos, por cierto, era: ¿usted ha leído la palabra de Dios? Y yo, con toda la maldad del mundo, les decía: ¿cuál Biblia? Porque si usted sabe algo de Biblias, les decía yo, la Biblia judía es absoluta y totalmente diferente de la Biblia católica. Y la católica también lo es de las más de 300 iglesias que existen amparadas bajo el sistema religioso cristiano. Entonces, volvían a decir: no, es que es la palabra de Dios. Bueno, finalmente nunca nos pusimos de acuerdo, así es que pueden estar tranquilos, no me volví testigo. En fin, no es anuncio, pero
está basado todo mi libro, mi plática, en este libro. Este libro lleva 23 años de trabajo, de estudios y de sustos. La verdad, vengo de una familia católica, bastante católica, diría yo que con hermano de Opus Dei. Yo decía, él es del Opus Dei, yo soy del Opus Night. Entonces, había cierto equilibrio y eso es importante. Aparte de esto, bueno, pues desde los 14 años empecé yo a cuestionar todo esto y tomé la decisión de ir a los libros directamente, porque no había una persona que yo sentía que me pudiera ser de utilidad para ese tipo de cuestionamientos. Fue lo que hice y empecé a estudiar a todas las religiones, no porque quisiera yo encontrar la religión verdadera, para nada, sino simple y sencillamente para conocer, o más bien para atacar a tu enemigo, lo primero que tienes que hacer es conocerlo. Y esa era la forma directa de conocerlo. Y no por lo que escribiera alguien de la religión, sino directamente por los textos sagrados. Nos metimos un poco a estudiar la Biblia, el Corán, los Vedas, los Sutras, en fin, todos los documentos importantes de las religiones y de alguna forma están analizadas en este libro. Como les dije al principio, estamos hablando de muchas Biblias. Yo nada más voy a hablar en esta plática de dos Biblias: la Biblia judía y la Biblia cristiana. Como ustedes saben perfectamente bien, la Biblia judía no incluye el Nuevo Testamento. Punto. Se acaba con los macabeos. Y la Biblia cristiana toma la Biblia judía más todo lo que son los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a hablar radicalmente de dos mundos diferentes. Cuando hable yo de la Biblia judía, me voy a referir a su Dios, Yahvé, tal cual, porque creo que estamos en un medio académico, científico, y se vale. Y cuando hablemos de la Biblia cristiana, voy a hablar de Jesús, para que no haya ninguna confusión. Entonces, empecemos a hablar de la Biblia judía. Es un libro escrito por hombres moralistas y puritanos que, ante el mal comportamiento de sus congéneres, tuvieron que recurrir al engaño de asegurar que sus palabras habían sido inspiradas por Dios. O sea, primer punto. Todas las culturas que tuvieron contacto con el pueblo hebreo de la antigüedad tuvieron dioses con nombre, con sexo y con funciones específicas. Había el dios celeste, había el dios de la guerra, el dios de la agricultura, en fin. Eran dioses con características humanas e incluso de animales, en especial en la cultura egipcia. Al dios judío bíblico se le asignaron rasgos humanos, pues entre otras muchas cosas, esto nos lo dice la Biblia, el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Si yo entiendo literalmente esto, ¿qué debo entender? Que Dios es un ser humano como nosotros, por lo tanto en algún lugar come, en algún lugar va al baño y espero que esté vestido. El judaísmo no es una religión original, pues recibió influencias sumerias, babilónicas, egipcias, hititas y mazdeístas. Esto es muy importante. No es una religión original del judaísmo. Los escritores bíblicos reflejaron en sus palabras un limitado conocimiento histórico y geográfico, dado que se concretaron a escribir lo que sucedió en la región y época que les tocó vivir. Nada más. La mayor parte de la Biblia, ¿quién la escribió? Que esa es una de las grandes dudas. La mayor parte de la Biblia fue escrita por sacerdotes, ¿ok? Cuyo único interés fue asegurarse que sus fieles entregaran las primicias de sus cosechas,
lo dice hasta el cansancio la Biblia. De todas tus cosechas, callitos, te tienes que poner guapo aquí con estos. Entregar a las cosechas de sus cosechas, los primogénitos de sus rebaños, las limosnas, y aquí lo pongo, no con comillas, sino subrayado, los diezmos, los botines de guerra, gracias a lo cual pudieron vivir por encima de sus congéneres. El pueblo judío de la antigüedad fue humillado y sometido. Por lo tanto, sus escritores, en especial los profetas, se dedicaron a lanzar amenazas e injurias contra todos los pueblos que los conquistaron o combatieron. De ahí las innumerables maldiciones en contra de Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia, en fin. Todos los pueblos que rodean al pueblo judío están maldecidos en la Biblia. Yo como egipcio, ¿cómo me voy a volver judeocristiano si hay maldiciones hasta el cansancio en contra de mis antecesores? Pero en fin, Yahvé es un Dios nacionalista. Esto quiero que quede muy claro. Es un Dios nacionalista que solo ama a su pueblo y a los demás los aborrece. Esto no lo estoy diciendo yo, esto está escrito en la Biblia, hasta el cansancio. Yo por eso pregunto, ¿cómo es posible que 2.000 millones de gentes no sepan leer y que tengan a la Biblia como su libro sagrado cuando los excluye? Los únicos que deben tener a la Biblia como libro sagrado son 14 millones de judíos, ni uno más. Pero en fin, no solo eso, da instrucciones precisas de combatir y sobre todo de exterminar a todos los pueblos que se encontraban en la tierra prometida. Cuando los judíos bíblicos llegaron de la huida de Egipto, léase que de tierra prometida no tenían nada, porque estaba ocupada y llegaron a luchar para conquistarla. De hecho, las primeras guerras de exterminio étnico, y esto les puede sorprender lo que les voy a decir, las primeras guerras de exterminio étnico que se conocen en la historia universal son autorizadas y promovidas por la Biblia. Y por si lo anterior no fuese suficiente, dichas órdenes vienen acompañadas de instrucciones en donde tajantemente el Dios judío pide, autoriza, exige que dicho exterminio sea llevado a cabo de la forma más sanguinaria y cruel. La Biblia está llena de chantajes que Yahvé impone sobre su pueblo. Si se comporta dentro de sus estrictas normas religiosas, recibirá todo tipo de recompensas. Pero, si se aparta de los lineamientos establecidos, se hará acreedor a castigos de una crueldad inaudita, como es el hecho de sufrir hambrunas en las cuales los padres se deben de comer a sus hijos. Castigos de Yahvé. Los escritores bíblicos se autonombran raza santa. El único pueblo sobre la tierra que puede tener este adjetivo calificativo de excelencia. Lo dice la Biblia, por supuesto. Pero este título los lleva a imponer una serie de sanciones absurdas que se pagaban con la vida por el solo hecho de hacer una de las más de 200 actividades prohibidas en día sábado. Hoy estamos violándolo, ¿sí? También les costaba la vida a los adúlteros y a los idólatras, y muchos pecados recibían el mismo castigo. El concepto de pureza llegó a tales extremos que una mujer que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio era sentenciada a muerte por lapidación. No nos asustemos por lo que están haciendo los musulmanes, algunos de ellos. Esto es bíblico, lo copiaron los musulmanes de la Biblia, punto. Peor aún, el hecho de que una pareja de casados tuviera relaciones sexuales durante el flujo menstrual le costaba la vida a ambos. Yahvé es un Dios injusto, que castiga la falta cometida por una persona en sus descendientes hasta la 10ª generación. Hay el caso
de que las prostitutas no podían entrar en el templo. Bueno, caray, prostituta la mujer, no hay bronca. Sí, pero 10 generaciones después de ella no podían entrar al templo. Imagínense a alguien que era tataranieto de la damita esta, ¿qué iba a decir? Que no podía entrar al templo porque su, quién sabe qué abuela, bisabuelo, tatarabuela le daba vuelo a la hilacha. Pues no. En fin. Pero ya me perdí, ¿ya ven? Ok. Y cuando dicha falta la comete uno de sus consentidos, porque Yahvé, perdónenme, tiene consentidos, simplemente los perdona. El adulterio de David y el asesinato que manda cometer con el marido de la mujer que violó, que se llamaba Urías, que era soldado de su ejército, quedaron impunes de la misma forma en que la idolatría de Salomón la pagaron sus hijos. Aquí hay un ejemplo, dos ejemplos clarísimos de injusticias divinas. Una, David tiene relaciones con Betsabé y no lo matan como deberían de haberlo hecho. Y Salomón se pone a adorar a otros dioses y tampoco lo matan. Vean ustedes que hay que tener siempre, ser consentido. Dentro de las grandes injusticias que nos narra la Biblia judía, se encuentran los miles de muertos por adorar un becerro de oro, y más grave aún, los inocentes que fueron asesinados por orden de Yahvé para castigar un censo que mandó a hacer David. A David es el precursor de los censos en el mundo, lo cual me parece correcto. Se le ocurre hacer un censo, Yahvé se enoja y manda a matar a miles de personas porque David hizo el censo. Sin comentarios. Una importante cantidad de personajes bíblicos se comunicaron directamente con su Dios, gracias a lo cual recibieron instrucciones precisas de lo que debían de hacer en cuanto a ritos, nombramientos, destituciones y castigos de reyes, y sobre todo una interminable lista de normas religiosas que debía seguir el pueblo. Pero hay un dato que lo deben de meditar. Antes del siglo II de nuestra era, dicha comunicación se interrumpió. Y desde entonces no se han vuelto a escuchar órdenes ni diálogos de la deidad judía con su pueblo ni con personajes destacados. 2200 años de que no se ha escrito ni una nueva palabra. Perdón. La Biblia judía es altamente discriminatoria en contra de la mujer. Las mujeres podían ser repudiadas, o sea, expulsadas de su casa, por sus maridos y ser lanzadas a la calle sin ninguna protección. Ante la sospecha de infidelidad, nada más, fíjense lo que les estoy diciendo, sospecha, nada de otra cosa. Se les obligaba a beber a las mujeres aguas amargas. Estas aguas amargas se las bebían, que era un poquito de tierra que tomaba el sacerdote, la mezclaba con quién sabe cuántos menjurjes y se lo daba a beber a la dama. Lo más seguro es que la mujer le reventara el vientre y se muriera. Y entonces sí, pobrecita, era infiel a su marido. Ante la infidelidad se les obligaba a beber aguas amargas que podían provocar su muerte. Las mujeres no podían realizar funciones sacerdotales y hasta la fecha siguen marginadas de estas actividades. Todavía no conozco a ninguna rabina. También existía otro tipo de discriminación en el mundo judío bíblico. Los extranjeros, o sea, los no judíos, que también se les conoce como gentiles, no podíamos entrar al templo. Los que tenían algún defecto físico, como una nariz chata, narigones, ciegos, mancos, cojos, tampoco podrían entrar al templo. Otro elemento discriminatorio lo encontramos con todos los matrimonios disueltos por el profeta Esdras, por haberlos contraído con personas no pertenecientes al pueblo judío. Esto sucedió después de que fueron a Babilonia en el exilio. Cuando regresan ya muchos venían casados con personas no judías y Esdras dijo, no vale ninguno. La esclavitud no fue ni censurada ni criticada por el libro sagrado. Más bien fue autorizada y regulada.
Lo mismo podría decirse de los harems. Esto les preguntaba yo a las chicas cuando iban a verme. A mí me encantaría practicar la religión, me encantaría tener esclavas y tener un harén, nomás que mi mujer es muy conservadora, no me lo va a aceptar. Sí, los harems cuya existencia nunca objetó el libro sagrado de los hebreos. Los grandes patriarcas, como ustedes saben, tuvieron esclavas y se dieron el lujo de tener hijos con ellas. Es tanta la crueldad de Yahvé que Moisés, David y Jeremías lo critican abiertamente. Esto es maravilloso. Hay varios pasajes de la Biblia en lo que estos tres personajes le dicen a Yahvé: ya ni la friegas, compañero, esto está bastante, te mandaste. Uno de ellos es David después del censo. Dice: oye, yo mandé a hacer el censo, critícame a mí, castígame a mí, ¿por qué mandas matar a tantos miles de inocentes? El sacrificio de animales es parte central en la Biblia. El Dios judío estableció claramente la forma en la que debía llevarse a cabo este sacrificio y los cortes de carne que pertenecían a los sacerdotes, por supuesto que los mejores. Las culpas se expiaban entregando al templo animales que diariamente debían ser sacrificados de manera ritual. Sin embargo, con el paso de los siglos cambió el gusto de Yahvé y llegó a aborrecer dichos sacrificios. ¿Por qué cambió el Dios de opinión? Ni idea. Los escritores bíblicos minimizan a Yahvé. Lo hacen rugir como león al recorrer la tierra de Egipto, lo despiertan cuando está dormido, lo hacen habitar en tiendas y se comunica con su pueblo por medio de silbidos. Uno de los rasgos que más definen al Dios judío es el papel que le asignan como guerrero. Lo colocan al frente de sus ejércitos, le ponen una espada en la mano, los asesora en la forma en la que deben atacar a sus enemigos. Incluso él mismo hace la selección de los guerreros que van a la guerra. Este no va, este no va, este sí va, este sí va. Yahvé lleva a cabo personalmente las batallas de los judíos bíblicos y por si todo lo anterior no fuese suficiente, cuenta con una milicia de ángeles experimentados en el arte de matar. A pesar de que lo nombran el Señor de los ejércitos, los resultados bíblicos de los judíos de la antigüedad son muy pobres. ¿Ok? Y la gran mayoría de sus conflagraciones las pierden a pesar de la asesoría divina con la que cuentan. Quiere decir que no era tan eficiente el joven Yahvé. Las venganzas forman parte de la personalidad de Yahvé. Cualquier falta cometida debe ser pagada por el responsable. Las desobediencias por lo general se pagan con la muerte. Ahora viene, ya voy a empezar a ligar un poco el Antiguo con el Nuevo Testamento. Al Dios judío no le interesa compartir su gloria con nadie. Y en todos los tonos, en todas las formas y con palabras por demás claras, asevera que no existe ningún otro Dios sino Él. Está escrito hasta el cansancio en el Antiguo Testamento. No existe ningún Dios además de mí, dice Yahvé. ¿Ok? No tiene hijos. La adoración de otro Dios era castigada con la muerte para acabar pronto. Por eso imagínense al principio los conflictos que se originaron precisamente porque los judíos no podían aceptar que alguien pudiera estar adorando a otro Dios que no fuera Yahvé. Los profetas bíblicos cometen una gran cantidad de errores al hacer sus profecías. Condenan a la destrucción total a Egipto, a Jerusalén, a su templo. Se les garantiza a los judíos que jamás serán perseguidos. El río Nilo se iba a secar, todavía no. Y el reino de David debía durar una eternidad. Todas ellas y muchas más se convirtieron en promesas incumplidas. También encontramos en la Biblia judía una serie de fantasías, tales como la existencia de dragones, sirenas, faunos y dragones marinos. Vamos a ver ahora los milagros, porque también la Biblia judía tiene milagros. Forman una parte importante de la Biblia judía. Existen resurrecciones de muertos. Ojo,
No es que le quiera quitar importancia a Jesús, pero existen resurrecciones de muertos, ascensos al cielo, la división de las aguas de un mar que acabamos de ver en el momento que estaban partiéndose las aguas. Existen diálogos con la deidad, desde luego. También existen, para sorpresa de nosotros, nacimientos virginales en el Antiguo Testamento. Mary no es la única. La participación activa de ángeles y demonios, y una serie interminable de fenómenos que solo pueden ser creídos por medio de la fe. A pesar de que una de las condiciones impuestas por Yahvé a su pueblo es la de no otorgarle culto a ningún otro Dios, como lo acabo de mencionar, los judíos caen permanentemente en la adoración de otros dioses, a los que incluso le sacrifican a sus hijos quemándolos vivos. Eso sí le molesta a Yahvé, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso. Más aún, dos de los favoritos del Dios judío, Aarón y Salomón, caen en la idolatría, que era castigada con la muerte, pero su condición de consentidos los protege de la muerte por lapidación, que debieron haber padecido. Siempre hemos oído palabras muy bellas de los profetas y de los sacerdotes, pero nunca hemos leído la Biblia con calma para ver qué opinan de ellos. Ahí les va. Los sacerdotes y los profetas son las dos columnas en las cuales descansa el judaísmo bíblico. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Tienen una importancia excepcional. Sin embargo, la misma Biblia judía reconoce que tanto sus sacerdotes como sus profetas estaban corrompidos. Sin comentarios. Los sacrificios humanos no fueron censurados en la Biblia. De hecho, Yahvé le ordena a Abraham, todos lo sabemos, que le sacrifique a su hijo, pero un ángel en el último momento detuvo la daga asesina. Jefté, uno de los gobernantes judíos, sacrifica a su hija para agradecerle a Yahvé la victoria que le concedió sobre sus enemigos. Una buena cantidad de los nombramientos de los reyes, y esto es muy interesante, una buena cantidad de los nombramientos de los reyes judíos los realizaron los profetas y algunos sacerdotes. O sea, yo, profeta, llego y voy a nombrar a fulanito de tal rey porque me acaba de dar la orden Yahvé y en este momento me vuelvo rey. ¿Ok? A pesar de tan sofisticado sistema de elección, porque es un sistema muy sofisticado, la gran mayoría de los gobernantes judíos de la antigüedad, y lo digo literalmente, la gran mayoría de los gobernantes judíos de la antigüedad se caracterizaron por su crueldad, su avaricia, su poca religiosidad y su lujuria. La teocracia hebrea nunca se caracterizó por su eficiencia y justicia. Yahvé no tenía la más mínima idea de la importancia de la ecología, todavía no se inventaba oficialmente, y por lo tanto mandó destruir todos los bosques que abundaban en tierras palestinas. No olvidar que en Palestina y en especial en Líbano exportaba, aunque no lo creamos, exportaba madera a Egipto a cambio de trigo. Les estoy hablando de hace 4000 años. ¿Qué quiere decir? Que esa era una zona absoluta y totalmente boscosa. Bueno, no tenía ninguna idea de la importancia de la ecología y mandó destruir todos los bosques que abundaban en tierras palestinas. En esto sí tuvo éxito. En este renglón tuvo un resultado sobresaliente y logró convertir inmensas zonas boscosas en los desiertos que podemos contemplar hoy en día. Como una mini conclusión de la Biblia judía, yo hago una pregunta. ¿Qué o cómo llevan los judíos de la actualidad al pie de la letra las enseñanzas de la Biblia? ¿La llevan o no? Ahí les va. El judaísmo actual no practica las estrictas reglas bíblicas que le fueron impuestas. Estoy hablando 2001. Ya no llevan a cabo guerras de exterminio ni sacrificios humanos. Ya no lapidan a quienes no guardan el Shabbat y la ley del talión está empolvada. Tampoco matan a los adúlteros, ni pueden tener esclavas, ni mucho menos embarazarlas.
Ya no pueden repudiar y correr de sus casas a sus mujeres. Ahora ellas también los repudian y los corren. Tampoco existen sacrificios de animales ni sacerdotes que los lleven a cabo de una manera ritualista como lo ordenaba la Biblia. Hasta aquí, como dirían en la iglesia, las palabras del Santo Evangelio. No, estas son las de la Biblia. Ok, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. ¿Qué es el cristianismo? Pues no es otra cosa que una herejía del judaísmo. Perdónenme, pero así la veo históricamente. Es una herejía. Por lo tanto, una de las tareas más importantes del cristianismo es tratar de ligar a Jesús con sus antecedentes bíblicos judíos, y a pesar de que Yahvé asegura que no tiene un hijo en la Biblia judía, en la cristiana Jesús es considerado hijo de Yahvé. Ya empezó la química, o la alquimia. Sin embargo, las múltiples referencias a la existencia de un Dios judío sin hijos son contundentes, lo que lleva a cuestionar las atribuciones divinas de Jesús. Para los cristianos, esto es muy importante, Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo. Ustedes saben que Mesías y Cristo es exactamente lo mismo, que decir ungido. Términos que en todo caso significan lo mismo. Sin embargo, la unción es un fenómeno por demás conocido en el judaísmo bíblico. De hecho, todos los reyes y sumos sacerdotes judíos fueron ungidos, léase embadurnados de aceite, y por lo tanto existieron cientos de Cristos o Mesías en la Biblia judía. Jesús representa un importante cambio de personalidad con relación a su padre bíblico. En efecto, Yahvé es una deidad vengativa, rencorosa y presta a sacrificar incluso a inocentes. Por su parte, Jesús refleja una figura imbuida de amor, caridad y perdón. A pesar de sus intenciones de no cambiar la Biblia judía, dice que yo no vengo a cambiar la ley, Jesús se opone al Shabbat, sus milagros todos los realiza en sábado. A la ley del talión también se opone, al repudio a las mujeres, al templo y a los sacrificios de animales para limpiar culpas. Qué bueno que no la venía a cambiar. El pueblo judío deja de ser raza santa. ¿Se acuerdan que hace un rato se los mencioné? Deja de ser raza santa. ¿Y cómo le va a llamar el Nuevo Testamento al pueblo judío? Raza de víboras. Más aún, el nuevo pueblo de Dios son única y exclusivamente los cristianos. Primero le dicen a los judíos, ¿sabes qué? Eres raza de víboras. Y ahora, la raza santa somos nosotros. El que tiene la pluma tiene el poder. Jesús presenta importantes contradicciones, porque a sus palabras de amor las neutraliza con declaraciones propias de un anarquista que desea que el mundo arda y que las familias se desintegren. Yo no vine a unir, sino vine a desunir, y estoy con ganas de saber que todo esto esté sucediendo. Lo anterior lo lleva a aseverar que aquellos que no están a su favor están en su contra. Les ordena a sus apóstoles que vendan sus mantos y compren espadas. Jesús recurre a los milagros para tratar de convencer a los judíos de su naturaleza divina. Eliseo hace los mismos milagros de Jesús. Eliseo resucita muertos. Eliseo hace que una virgen conciba. Y Eliseo jamás se menciona como hijo de Yahvé, pero Jesús sí. Los resultados de los milagros de Jesús fueron pobres y él mismo los reconoció. Jesús y Pablo, ahora ya me meto con Pablo, conformaron el cristianismo a pesar de que ambos eran radicalmente diferentes en su formación, en sus principios y en su forma de pensar. Jesús está en contra de los fariseos y los sacerdotes. Sin embargo, Pablo inició el sacerdocio y el obispado cristiano. Jesús estaba a favor de los pobres. Por su parte, el discípulo los ignoró. El fundador del cristianismo estaba en contra de las limosnas. Ojo, Jesús estaba en contra de las limosnas, mientras que Pablo las exigió.
No me pregunten quién ganó esta batalla. Jesús defendió apasionadamente a las mujeres. Pablo fue un consumado misógino. El conocimiento bíblico, y aquí esto es muy importante, esto sí es dinamita pura, el conocimiento bíblico de Pablo lo llevó a certificar que Yahvé no tiene hijos. Él estaba convencido de que en el Antiguo Testamento decía que Yahvé no tenía hijos, y lo dice Isaías hasta el cansancio, y aquí está en el libro, ¿sí? Entonces Pablo está enterado por una parte que Yahvé no tiene hijos, por la otra se entera de un pequeño versículo de la Biblia que dice lo siguiente: maldito el que muere colgado de un madero. Que nunca lo habían oído en una homilía. O estoy mal. Maldito el que muere colgado de un madero. Imagínense este hombre con esas dos fuentes de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace Pablo? ¿Reconocer que la Biblia está bien? ¿Reconocer que Jesús está mal? No. Pablo, súper inteligente, agarra y dice: ¿sabes qué? La Biblia es la que está mal, el Antiguo Testamento está mal, Yahvé es el que está mal. Esto lo dice en sus epístolas hasta el cansancio. Pablo está absolutamente en contra de la Biblia judía y dice: la Biblia judía no sirve, hay que tirarla, la ley ya no sirve, y es otra, y es el Evangelio. Lo que Pablo deseaba fervientemente fue que los cristianos, los nuevos cristianos, tomaran la Biblia judía, los rollos, y los tiraran a la basura, porque era la única forma en la que iba a asegurar que el judaísmo se iba a morir por una parte y que el cristianismo iba a nacer libre de ese fardo que se llama el Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron Jerónimo y San Agustín y todos los que tuvieron que ver con la formación de la del Nuevo Testamento? Tontamente ignoraron a Pablo y se fueron con la versión de los evangelistas. Pablo se opuso a Pedro, quien favorecía la circuncisión, y al vencerlo universalizó a la religión cristiana. Pablo defendió su concepto de cielo. Esto es muy bonito. Pablo defendió su concepto de cielo y en él excluyó a los borrachos. No es ninguna alucinación personal. Ignorando, eso sí, ignorando que Jesús había sido criticado en el Evangelio de Marcos de ser glotón y borracho. Si esto es correcto, el joven Pablo mandó a Jesús al infierno. Digo, perdón, no encuentro otra cosa. Pablo tuvo una obsesión en contra del sexo e invitó a todos los cristianos a imitarle en su soltería y castidad. Sin embargo, él mismo reconoció su lascivia. A pesar de que Jesús insiste en darles a los pobres directamente las limosnas, Pablo las pide para él y su grupo de predicadores. Por su parte, Pedro exigió a los nuevos cristianos que proporcionaran todo su patrimonio a la nueva iglesia, y ante la entrega incompleta de sus posesiones que hizo uno de los nuevos fieles, lo reprendió de tal forma que lo mató, y luego hizo lo mismo con la esposa. Esos sí son regaños. Pablo es el autor de las primeras persecuciones que se practicaron en contra de los cristianos. Reconoció que la muerte del primer mártir de la cristiandad, Esteban, llevó su firma y que muchos fueron los perseguidos y encarcelados por el apóstol. Si la herejía se castigaba en el mundo bíblico con la muerte, sin duda fueron muchas las personas condenadas a muerte por uno de los grandes santos del cristianismo. La discriminación a las mujeres siguió latente en el cristianismo. Al asegurar, fíjense que esto es importante lo que voy a decirles, al asegurar Pablo que los hombres, perdón, señoras, damas preciosas, al asegurar Pablo que los hombres somos imagen y gloria de Dios y las mujeres son imagen del hombre, yo no sé qué hacen las mujeres como católicas, ¿sí? Las colocó en un nivel de discriminación alarmante.
Ojo, somos imágenes de Dios y ustedes son nuestras imágenes. Sorry. La Iglesia Católica se mantiene fiel a las enseñanzas de Pablo, desde luego, y hasta la fecha sigue excluyendo a las mujeres de las funciones sacerdotales. Al igual que el judaísmo, el cristianismo tampoco tuvo el valor de cuestionar a la esclavitud. Prueba de ello es que Jesús nunca se opuso a esta nefasta práctica. ¿Su resultado? La existencia de países mayoritariamente cristianos con abundancia de esclavos hasta el siglo XVIII. ¿O estoy diciendo una mentira? Todo esto se tradujo en una discriminación racial que todavía existía abiertamente a mediados del siglo XX y ahora sigue de alguna manera velada. La Iglesia Católica negó algunos de los principios que eran la base de la enseñanza de Jesús. Fíjense lo que les estoy diciendo. La Iglesia Católica negó algunos de los principios que eran la base de la enseñanza de Jesús y los acomodó para que fueran menos traumáticos y demandantes. Tal es el caso de la orden dada por el fundador del cristianismo de cortarse la mano, sacarse un ojo antes de pecar. ¿Vas a pecar? Córtate la manita, papá. ¿Vas a pecar con el ojito? ¿Vas a estar ahí viendo lo que no debes de ver? Papá, afuera. ¿Ok? Sobre todo, perdón, para solucionar este y otros problemas, sin la autorización de Jesús, se inventó la confesión de los pecados y la consabida absolución de los mismos a cambio de unos cuantos rezos. La asistencia a las misas dominicales en el mundo católico ha llegado a niveles alarmantes. Menos del 7% de los católicos van a misa en Francia. En México andamos en el 32%. Y sigue la tendencia a la baja, sobre todo si se compara con el nivel de asistencia de un siglo antes, que alcanzaba niveles de un 90%. En cuanto a los jóvenes de menos de 27 años de edad, la asistencia a este tipo de eventos es casi 3 veces menor que en adultos de más de 65 años. El ritualismo católico tiende a desaparecer en el mundo. Jesús se opuso a las jerarquías religiosas, al otorgamiento de títulos honorarios y al sacerdocio en sí. No le hacían la menor gracia. Pero Pablo estuvo a favor de todo lo anterior y al final de cuentas los jerarcas de la Iglesia Católica negaron las enseñanzas de Jesús y adoptaron las de Pablo, porque desde luego eran las que más le favorecían. Pedro es ampliamente criticado por Jesús, aparte de echarle en cara su ignorancia y su falta de gusto por las cosas de Dios. Sin la menor pena le asigna el título de Satanás. Ya voy a terminar, ya me estoy diciendo. La Trinidad cristiana no tiene bases bíblicas. Yahvé no acepta la existencia de Jesús y este siempre se subordina al Dios judío. Ni Jesús ni Pablo hablaron de Trinidad, la cual fue inventada hasta el concilio de Constantinopla en el año 381. Antes no existía la Trinidad. Uno de los milagros más utilizados por Jesús es la expulsión de demonios. Hace rato la persona que me precedió en el uso de la palabra hablaba de esto. Sin embargo, en toda la Biblia judía no se presenta uno solo de estos fenómenos. En el Nuevo Testamento los resultados son por demás insignificantes, pues Mateo reconoce que más tardan en ser expulsados los demonios que en volver a poseer a sus supuestas víctimas. Esto se lo dijo Mateo, no lo digo yo. Jesús fundó la religión de los pobres y marginó de su paraíso a los ricos. Eso que quede claro. Exigió a sus seguidores que las limosnas se las dieran directamente a los menesterosos. Hizo de la caridad toda una institución. El nacimiento de Jesús es tratado de forma por demás diferente en los 4 evangelios. Marcos y Juan no narran el nacimiento de su Dios y la matanza de los inocentes, que debió haber tenido todo tipo de consecuencias. Solo se enteró Mateo, los demás ni se enteraron. La última cena, que es la parte central en donde nace el cristianismo, la ignoró Juan, quien se supone fue uno de los convidados. En la resurrección del fundador del cristianismo, según Mateo, se le apareció a 2 mujeres. Marcos y Juan aseguran que solo a María Magdalena.
Lucas refiere que Jesús se les apareció a 2 apóstoles menores. El misoginismo de Pablo lo llevó a asegurar que se le apareció a Pedro, después a los 11 apóstoles y finalmente a 500 hermanos, todo lo cual contradice los evangelios. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén y del templo, del cual no quedaría piedra sobre piedra, así como el fin del mundo antes de que pasara la generación que convivió con él. Ninguna de sus profecías se cumplió. Jesús condenó a cualquiera que se atreviese a negarlo. Sin embargo, Pedro negó a su Dios por medio de juramento, por lo cual posiblemente forme parte del infierno cristiano. La Iglesia Católica es la primera que ignora las enseñanzas de la Biblia. Al monoteísmo judío le opone a su Trinidad e infinidad de santos y vírgenes. El Shabbat lo cancela y de un plumazo lo convierte en domingo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En la Biblia judía nada más se habla de sábado. La Biblia judía prohíbe hacer imágenes, esculturas de su Dios, mientras que el catolicismo perfecciona durante siglos las imágenes de sus deidades, santos y vírgenes, hasta llegar a las hermosas efigies que son materia de adoración en la actualidad. La Biblia hebrea está a favor del matrimonio de los sacerdotes y acepta el divorcio. Ambas opciones las niega el catolicismo. Jesús, escúchelo bien, autorizó el divorcio en caso de infidelidad de la esposa. La Iglesia Católica, al final de cuentas, ignoró sus enseñanzas y tampoco aceptó el divorcio bajo tales circunstancias. La Biblia es un libro controversial en donde las dos religiones que la adoptaron son radicalmente diferentes. El judaísmo no cree en el Dios del Nuevo Testamento ni en sus milagros. Los cristianos ignoraron el nombre del Dios judío y al referirse a él como Dios Padre, borraron cualquier reminiscencia del Dios judío original. Las religiones judeocristianas, no lograron cambiar a la humanidad, simplemente fracasaron en su intento. Más que unir a los seres humanos, los separaron. Si la brecha entre judíos y cristianos, que tienen parcialmente el mismo libro, nunca se logró superar, menos aún se puede esperar que los fieles de otras religiones adopten a la Biblia como su libro sagrado. Repito la pregunta, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Es el mismo que usted leyó? No, este es el primer libro que escribí y este es el último. Hay 21 años de diferencia entre uno y otro. ¿Tratan más o menos de lo mismo? De alguna forma, sí, correcto. Por cierto, está a la venta acá afuera, en la recepción, y muy económico, solo oferta. Buenas tardes. Hola. Yo tenía una pregunta. Me imagino que durante sus investigaciones se encontró con el problema o la cuestión de la autenticidad histórica de Jesús. ¿Qué podría comentar al respecto? Si existió, no existió, es una mezcla de varios maestros. Las referencias históricas científicas de Jesús son cristianas, nada más son fuentes cristianas. Yo en realidad podría concluir que quizás sí existió, y uso la palabra quizá. Lo que no podemos dejar de negar o dejar de reconocer es que Jesús, le quito el título de Dios, sin ser Dios, cambió la humanidad. Eso ya es mucho mérito, ¿ok? Y de que tiene grandes enseñanzas, que fue manipulado en beneficio y sigue siendo manipulado en beneficio de unos cuantos, ese es otro boleto. Pero Jesús, como filósofo, como revolucionario social,
tiene que tener un reconocimiento absolutamente especial. Pues evidentemente hay mucha pues, manera de enfrentar a todo este tipo de religiones con estos textos, pero en su opinión, ¿cómo nos enfrentamos a los nuevos mercenarios como la cientología y todas estas sectas que están creciendo exponencialmente? Yo creo que más que enfrentarse son cuestiones que debe uno de enfrentar, más que enfrentarlas, debe uno de tomarlos como algo natural que se sigue manejando. Olvídense de la Coca-Cola y olvídense de Sabritas. ¿Sí? El mejor negocio del mundo son las religiones. ¿Qué quiere decir? Que sigue habiendo gente interesada en crear nuevas religiones, en explotar la buena fe de las personas y la ignorancia. Entonces, conforme las personas vayan evolucionando, definitivamente se van a ir acabando todo este tipo de cuestiones. Están desesperadas para hacer nuevos proselitismos, por supuesto, pero la asistencia, como decía yo hace un momento, a misa, que cada vez tiende a disminuir más, es un reflejo de que tarde o temprano las religiones van a desaparecer, incluso el Islam. A lo mejor va a tardar 200 años más, pero de que ya hay un movimiento de rompimiento, existe ya en todas las religiones. O sea, les doy el caso, por ejemplo, de mi familia, no porque sea especial, sino más bien porque es típica y ustedes van a compartir esta opinión. Nosotros, en mi familia, en mi generación, todos éramos católicos y todos asistíamos a misa de jóvenes. En mis sobrinos, yo creo que 1 o 2 o 3% de los sobrinos van a misa. Ya no van. Y claro, son de familias católicas, los papás siguen yendo a misa, pero ya los hijos ya se desentendieron. Y ese es el principio del rompimiento. Adelante. Bueno, pues yo ataco constantemente a la Iglesia Católica y a todas las iglesias, pero creo que no sé cómo lo observen ustedes, y de hecho también quiero su opinión. Una de las mejores maneras de destruirlas es no haciéndoles caso. En este caso podemos ver muy definido, o sea, no sé si alguien conoce un poco de publicidad, pero tenemos que quitarle la presencia de marca. El hecho de que nosotros los ataquemos, le estamos haciendo más publicidad. Entonces, yo noto una tendencia, o sea, por ejemplo, casi matemática. Si se dan cuenta, el conocimiento científico está creciendo exponencialmente y también los seguidores de las religiones están decreciendo exponencialmente. Entonces, sí, o sea, tal vez esperemos que no sea una asíntota hacia donde se van a acabar, pero yo creo que hay una tendencia menor y, como decían, la indiferencia, y de hecho yo creo que el catolicismo está ayudando mucho a desaparecer las religiones, porque es una de las más indiferentes. O sea, la gente simplemente no va. De repente, como yo les comentaba, los números son muy trucados. O sea, somos más ateos de los que parece realmente. En este caso, va a llegar un momento en que la capa de población, que en este caso son los más viejos, van a empezar a morir, y los hijos van a empezar a ser indiferentes, y entre indiferentes y libres pensadores, pues va a empezar a desaparecer la religión. Entonces yo creo, como les decía otra vez, no sé su punto de vista, que una de las mejores formas de atacar a la religión es no haciéndole caso. Totalmente de acuerdo, y eso mismo lo está haciendo la Iglesia Católica. A mí me hubieran quemado vivo desde el primer libro, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Te ignoran, simple y sencillamente no te hacen caso, porque saben perfectamente que llegan y critican la película del Padre Amaro, y lo único que hacen es provocar la curiosidad y la gente va como loca. Entonces, ahora ya aprendieron la lección y están ignorando absolutamente todo lo que los critica y los ataca. Bueno, gracias, Polo, te agradecemos que... Muchísimas gracias por su atención.